Este domingo, Héctor Aguilar Camín publicó en su columna en Milenio Día con Día, titulada Pemex Huachicol, datos tremendos sobre cómo está el tema del huachicol hoy día. Señaló que el huachicol a inicios del gobierno de López Obrador era de piquetes en los ductos y cubetas en la pepena, que era, vamos, un huachicol artesanal, pero que el huachicol que nos muestran los decomisos en estos tiempos es industrial. No hay piquetes ni cubetas, hay barcos, pipas, carros de ferrocarril cargados de combustible ilegal. La industria negra es tal que el volumen que adquirió el apellido de huachicol fiscal, porque es un hueco en las finanzas de Pemex y en las del gobierno federal. La semana pasada, la presidenta de México anunciaba la continuidad de los operativos anti-huachicol y señalaba además pues que iba a seguir la ruta esta que se ha trazado y en donde se ve involucrado nuestro estado, San Luis Potosí. De ello platicamos con la periodista más informada en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Buenos días al auditorio. A ver, Adriana, esto que señala Héctor Aguilar Camín el día de ayer, ¿qué tan cierto es que el huachicol, lejos de acabarse como lo presumió en su sexenio Andrés Manuel López Obrador, ha cobrado dimensiones tremendas? Es evidente, o sea, sorprende la escala industrial que tiene esto y que pega justo en las modificaciones que su régimen hizo, el de López Obrador, dizque para controlar aduanas, controlar comunicaciones, y que fue entregárselos a la Marina y al Ejército. Pues parece que están peor que nunca, porque uno de los primeros una de las primeras cuestiones clave que te brincan cuando ves la escala de lo que están haciendo estos emprendedores del huachicol fiscal es precisamente tocan lo que tiene que ver con aduanas y con toda clase de permisos en los que estarían involucrados militares y la Marina, ¿no? Es, por ejemplo, el caso este del barco en Tamaulipas con millones de litros de combustible ilegal. A ver, pues ¿cómo rentas un barco? Necesitas permisos, necesitas manifiestos, necesitas toda una serie de adecuaciones en las que se supone que está la vista aduanera y de nuestras autoridades marítimas. Igual mover 15 millones de litros de combustible ilegal por ferrotanques, igual necesitas una serie de manifestaciones en las que están un montón de autoridades. O sea, es una enorme cadena de corrupción que se necesita para llegar a la escala en la que estos emprendedores del huachicol están involucrados. Ahora, hablemos de esa cadena de complicidades, porque algo que han señalado los analistas en los últimos días es que si la presidenta está dejando entrever pues toda esta cadena de complicidades que pudo haber existido en torno a la figura del huachicoleo, si se están mostrando estas dimensiones del problema, pues tienen que venir acciones acorde. Es decir, no solo este decomiso de los barcos, no solo esta detención de los vagones de los trenes, sino la indagación o la indagatoria de qué hay detrás de ellos, de quiénes se vieron involucrados en eso. ¿Qué podemos esperar al respecto, Adriana? ¿Realmente ves que vayan por los militares involucrados, pero también por las autoridades y por los empresarios que de pronto se enriquecieron en torno al huachicol? No, no lo creo, hasta que, no sé, a lo mejor si el gobierno de los Estados Unidos nos hace el favor de detener a un huachicolero, llevárselo y ponerlo a cantar allá. Parece que es la única forma, porque son grandes decomisos sin grandes detenciones. Hasta ahorita, lo único que has tenido es para medios serios, medios de muchos años en la Ciudad de México, y no todos, una serie de datos que han hecho públicos con nombres de empresas, entre ellas una potosina, con algunos nombres de presuntos dueños de estas empresas, pero no has tenido detenciones. Ya sería hora de que me parece que estuvieran por lo menos dando cuentas, rindiendo cuentas, o por lo menos aclarando estas empresas y estos
empresarios involucrados ante las autoridades, y no los tenemos. Creo que las detenciones han sido de personal a cambio de abrir y cerrar las válvulas de los ferrotanques, pero no más allá de eso. Tengo que hacer una pausa, Adriana, pero te quiero pedir que te quedes con nosotros para que regresando del corte hablemos. A ver, pareciera que todos los caminos del Huachicol están apuntando hacia San Luis Potosí. Uno, en esta indagatoria que ya decías de esta red en Coahuila, donde se vincula una empresa potosina. Y dos, porque otra de las grandes líneas de investigación hoy día del gobierno federal con respecto al Huachicol es el corredor de carretera 57, en donde se ha señalado también al estado de San Luis Potosí como parte de esta red, por donde por lo menos intuimos estaría pasando el combustible robado. ¿Qué hay de la responsabilidad de las autoridades? ¿Qué hay del empresariado en San Luis Potosí? ¿Qué está pasando con este tema en territorio potosino? Si me lo permites, regreso contigo, Adriana. Ándale, pues. Enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso y estamos platicando con la periodista Adriana Ochoa. Adriana, y yo te dejaba sobre la mesa este cuestionamiento de, a ver, parece que hay un montón de señales que apuntan hacia San Luis Potosí en este tema del huachicol. ¿Qué representa esto, primero, con respecto a las autoridades locales y la participación pues en las labores de vigilancia del tema del huachicoleo? No estamos dando resultados, al contrario, hay una sospecha de complicidad. ¿Qué podría estar sucediendo? Y además, el tema del empresariado. Hay una participación, pues, de empresas potosinas, como se ha estado señalando, por lo menos a una, en este caso de Coahuila. ¿Hay involucramiento, hay participación de empresas potosinas en este delito? Sería bueno que el gobierno federal lo precisara y lo dejara bien establecido. Hasta ahora lo que conocemos, como te decía, es información no desmentida hasta ahorita, de que en este decomiso de huachicol en Coahuila hay varias empresas involucradas, 4 señalan, una de ellas en San Luis Potosí, con instalaciones en San Luis Potosí, grandes instalaciones en San Luis Potosí, en la zona industrial, y con una oferta visible y pública del producto que venden, de lo que ellos hacen, ¿no? Pero no hay más allá, y no entendemos por qué si hay esta certeza. Creo que solo un empresario, un hombre señalado en Coahuila, que involucraba al gobernador de allá por fotografías o por relaciones con él, el famoso Mono Muñoz, es el único que ha salido, pero debe haber más. Digamos, son corporativos que incluso tienen oficinas en Estados Unidos y acá, ¿no? Sí. Es raro que no haya una detención, o por lo menos una comparecencia de. Y luego está, pues, la implicación desde el punto más alto, estas redes que requieren permisos para moverse, para mover su mercancía en esas dimensiones, por mar y por tierra, por ferrocarril y por barco, por carretera también. Lo que mencionabas, carretera 57 siempre ha sido un espacio donde el huachicol es una realidad desde hace mucho tiempo, desde la época de los piquetes de tubería que mencionabas al inicio, hasta ahora, ¿no? Y no hay involucrados, pero también al último punto, ¿a dónde va? Si tienes empresas o personas en San Luis Potosí involucradas en este negocio, y que tienen centros de distribución, pues el último punto de la red, pues, es la venta minorista, y pues habría que poner más vigilancia sobre lo que compran las gasolineras, al menos las que operan en San Luis. Ahora, ¿qué hay de lo que está dejando al descubierto el hecho de que existe el huachicol, Adriana? A ver, ¿qué nos dice acerca del sector energético en este país y de combustibles? ¿Qué devela? Como tú lo dices, a ver, si hay una oferta es porque hay compradores. ¿Qué está pasando con el sector? ¿Cuál es el asunto de fondo? Durante toda desde la guerra al narcotráfico y el combate al narcotráfico, siempre hemos observado que el crimen organizado en esta rama y digamos, la extorsión, en el secuestro, en algún tiempo que estuvo mucho más
fuerte que ahora, tenía una participación de gente del gobierno y que significa todavía, y en dimensiones cada vez más notorias, una ausencia del Estado, porque pues la Constitución dice que el Estado debe garantizar tu derecho a la vida, al patrimonio, a la libertad, y pues si hay organizaciones complejas en el país que controlan espacios de territorio en donde no puedes estar seguro de que el Estado te garantice la vida, te garantice la libertad, ¿no? Estos levantones y pérdidas de libertad a manos del crimen organizado, o que no puedas tener claro y seguro tu patrimonio por cuestiones de extorsión, cobro de derecho de piso, lo que te habla es de una ausencia de Estado. Bueno, pues ahora lo que tenemos en el lado del huachicol es una ausencia de Estado en una esfera económica que se supone que regula el Estado. Claro. Está totalmente perdido. O sea, ya no, si era escandaloso con lo más que no teníamos, que teníamos una ausencia de Estado, en la parte de seguridad hay también una ausencia de Estado, son territorios libres dejados a este negocio ilegal, que pueden mover, son extensos feudos que el Estado no controla, con todo y que haya una entidad productora de la que a partir de ahí se mueven permisos de compra, importaciones, impuestos. O sea, el IEPS, por ejemplo, ¿qué pasa con el IEPS que es para el Estado? Es este impuesto que se cobra, especial, que se cobra por venta de combustible, se le cobra al consumidor final, y que entra a la bolsa estatal, y que el gobierno del Estado también es un vigilante de que este cobro del IEPS se realice de manera eficiente. Y más la seguridad a todas las escalas. ¿Cómo es posible que haya autoridades que no tengan la curiosidad de, pues por lo menos, hacerle una inspección a estos espacios en donde se menciona que hay este negocio? O dejarlo bastante claro, o de plano ya, si tienen la confirmación de que son, pues empezar a hacer comparecer ante la justicia a los presuntos responsables. Ahora, justo lo que dices, ¿no? Más aún cuando está causándote un boquete enorme en materia económica dentro de Petróleos Mexicanos, y aún así, pues no hay una actuación enérgica por parte de las autoridades. Retomo esta pregunta que te hacía. ¿Ves que autoridades en San Luis Potosí estén involucradas? ¿Ves que vaya a existir una investigación que toque a empresarios y autoridades en San Luis Potosí? Pues si no están involucrados, están en la luna. Es que este tipo de cuestiones ilegales pues solo tienen esas dos posibilidades. Claro. Y más con lo que decías, ¿no? A ver, no van ahí escondidos, van en trailers, en pipas, que además tienen que ser especializadas para el transporte del combustible. Absolutamente, y tienes autoridades locales que están encargadas. Bueno, te decía, los gobiernos de los estados son vigilantes porque son partícipes del beneficio del IEPS. Entonces hay estos convenios con Hacienda, con los estados, para que estén observantes de eso. Pero además tienes autoridades de protección civil estatal. Claro. A ver, ¿de qué tamaño? ¿Dónde está? ¿Cuál es la seguridad con la que te manejas? ¿Por qué? Porque, pues, si se supone que manejan sin ninguna cautela millones de litros de combustible, pues debieras tener algún protocolo, por lo menos, de seguridad o de protección civil, o cómo le haces, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, solo admite dos. O no estás viendo donde debieras, estás distraído, o de plano eres incompetente,
o bien padeces ceguera conveniente, que estás perfectamente consciente de que está ocurriendo, pero estás volteando a otro lado. Uy. Incompetencia o conveniencia, cualquiera de los dos pues deja muy mal paradas a las autoridades en San Luis Potosí con respecto a este tema del huachicol. Yo te agradezco como siempre, Adriana, y platicamos la próxima semana. Hasta luego, buen día. Muy buenos días, Adriana Ochoa, la periodista más informada en San Luis Potosí.